me desperté con el murmullo suave del tráfico matutino de Guadalajara filtrándose por la ventana de mi habitación. Mientras los primeros rayos de sol se deslizaban sobre la mesa de la cocina, donde solía tomar mi café, hoy era mi cumpleaños número 62. Y en mi pecho latía una esperanza callada de que este año sería diferente. Imaginé a mi hija, Clara, entrando con una tarjeta, tal vez un pequeño regalo, o al menos una llamada para reconocer el día, pero al mirar mi celular, la pantalla estaba vacía, ni mensajes, ni notificaciones, solo los correos de trabajo de siempre. Me levanté y seguí mi rutina matutina. Esos hábitos que he construido durante décadas y que me daban algo de consuelo, el silbido de la tetera, el aroma del café recién hecho, el crujido suave de las tablas del piso mientras me movía por la casa. Sin embargo, la ausencia de la atención de Clara hacía que el aire se sintiera más pesado de lo normal. En la cocina, preparé el desayuno, un plato de huevos revueltos con un pan tostado. Intentando imaginar risas que deberían haber llenado el espacio, la casa estaba en silencio. Salvo por el zumbido del refrigerador y el canto lejano de los pájaros afuera, Clara apareció en la puerta, absorta en su celular, desplazando correos electrónicos sin apenas levantar la vista. «Buenos días, mamá», dijo sin emoción, con la voz distraída. Intenté devolverle el cariño con una sonrisa y un toque de alegría. «Buenos días. Clara, ¿dormiste bien?». Ella asintió, todavía pegada a la pantalla, y pasó de largo sin mencionar la fecha. Llevé mi desayuno a la sala, sentándome sola, escuchando los sonidos tenues de la vida que sucedía a mi alrededor sin incluirme. Pensé en cumpleaños pasados, los que celebré en silencio, a menudo sola o con conocidos lejanos. Con los años, aprendí a mantener mis expectativas bajas, pero ese dolor nunca se desvanece del todo. Incluso ahora, décadas después, el anhelo por un reconocimiento, por un simple gesto de las personas en las que he volcado mi vida, seguía pesando en mi estómago como una carga familiar. Tomé mi café despacio, dejando que su calor llenara los espacios silenciosos a mi alrededor, y decidí que hoy sería diferente, no por lo que Clara pudiera hacer, sino por la vida que yo había construido. Con un suspiro profundo, me levanté de la silla, lista para enfrentar el día a mi manera, sin saber que el silencio de esa mañana pronto sería roto por una llamada que nunca esperé. Mientras lavaba los platos esa mañana, mi mente viajó a años lejanos, a una infancia donde aprendí pronto que el reconocimiento no estaba garantizado. Mis padres, cariñosos a su manera pero distraídos en otras, siempre reservaban sus mayores elogios y atención para mi hermano mayor, Javier. Recordé aquel verano en que él ganó el campeonato local de béisbol. Nuestro patio se transformó en una fiesta de serpentinas. Globos y vecinos aplaudiendo. Yo estaba al borde de la multitud, con un vestido nuevo, sosteniendo un refresco, esperando una sonrisa o un gesto. No llegó. Toda la emoción era para él. Y aprendí que mis victorias se guardaban en silencio. La secundaria trajo sus propias decepciones. Pasé semanas ensayando para el papel principal en la obra escolar de primavera, imaginando la emoción en los rostros de mis padres mientras decía mis líneas. La noche del estreno, miré entre las cortinas, buscando en el público, solo para ver asientos vacíos donde esperaba encontrar calor. Javier tenía un concurso de debates esa noche, dijo mi madre. Mi padre tenía una llamada de trabajo. Actué bajo las luces brillantes del escenario, con mis líneas perfectas pero el corazón vacío. Más tarde, mis premios de poesía y ensayos se colgaron en la pared de mi cuarto, invisibles para quienes importaban. La adultez no trajo mucho alivio. Me entregué a criar a Clara, equilibrando una carrera, trabajo voluntario y responsabilidades del hogar, siempre con la esperanza de que mi esfuerzo fuera reconocido. Los hitos pasaron en silencio, logros escolares.
ascensos laborales, pequeños gestos de bondad hacia vecinos y amigos. Di todo sin esperar nada, pero a menudo solo recibí indiferencia educada o mínimos reconocimientos. Mis esfuerzos eran invisibles, dados por sentado o eclipsados por los éxitos de alguien más, incluso en momentos de pequeños triunfos. El patrón persistía. Aprendí a celebrar en silencio, a disfrutar mis victorias sola, a encontrar consuelo en mi propio crecimiento. Descubrí que el reconocimiento, si llegaba, era fugaz y selectivo, y que el mundo a menudo notaba lo que otros ignoraban. En esa acumulación silenciosa de momentos pasados por alto, desarrollé una resiliencia ganada con esfuerzo. Entendí pronto que el valor de mi vida no podía depender de la aprobación de otros, ni siquiera de aquellos a quienes más amaba, cuando los recuerdos se desvanecieron. Enderecé los hombros y miré las calles de Guadalajara, llenas de la energía matutina. El peso de esos años me había moldeado, pero no me definió. Llevé las lecciones del abandono al presente, con una determinación silenciosa creciendo dentro de mí, preparándome para oportunidades que aún no había reclamado y para el enfrentamiento que había anticipado por tanto tiempo. La jubilación trajo un ritmo tranquilo a mis días, pero también una inquietud por hacer algo significativo, algo que fuera completamente mío. Una tarde, me topé con un video corto en línea de alguien capturando los pequeños momentos de la vida cotidiana, un niño riendo en un parque, el reflejo del sol en un charco, un perro viejo persiguiendo una pelota. Sentí una chispa de emoción, un reconocimiento de que contar historias podía existir fuera de las expectativas tradicionales del trabajo o la familia. Contacté a Elena Vargas, mi antigua maestra de medios en la secundaria y amiga de toda la vida. Elena siempre creyó en mí, incluso cuando otros ignoraban mis esfuerzos, y me animó a experimentar con videos cortos. Me prestó una cámara vieja y me guió por los básicos de edición, encuadre y ritmo narrativo. Su fe era constante, su entusiasmo contagioso, y me di cuenta de que, por primera vez en décadas, alguien veía mi potencial. Empecé a filmar las calles de Guadalajara las mañanas tranquilas en el mercado, la forma en que la nieve se derretía en las orillas de las banquetas. Mis primeros intentos fueron torpes tomas inestables, cortes incómodos, pero el acto de crear se sentía vivo. Subí algunos clips cortos a una pequeña comunidad en línea, esperando poco más que unas pocas vistas, pero la gente respondió, apreciaron la perspectiva que compartía, los momentos que capturaba con cuidado. Ese pequeño aliento encendió algo profundo dentro de mí. Descubrí que podía crear historias que importaban a alguien, incluso si no habían importado a mi familia durante años. Con cada clip, sentía una chispa de empoderamiento y un propósito que no sabía que podía reclamar a esta etapa de mi vida. Para el final de esa semana, estaba comprometida, no con la fama ni el reconocimiento, sino con demostrarme a mí misma que mi creatividad y visión eran reales, válidas y capaces de trascender el silencio que me había seguido por tanto tiempo. Con unas semanas de práctica, comencé a aceptar pequeños proyectos independientes, editar videos para negocios locales, ayudar a una cafetería del barrio a promocionar sus menús de temporada, producir clips cortos para un centro comunitario. Cada proyecto terminado traía una satisfacción silenciosa que rara vez había sentido antes. El dinero era modesto al principio, apenas suficiente para justificar las horas, pero era mío. Cada peso que ganaba era un recordatorio tangible de que podía construir algo para mí misma. Sin esperar la aprobación de nadie, pronto descubrí que mi trabajo resonaba más allá del pequeño círculo de clientes iniciales. La gente apreciaba la atención que ponía en los detalles, la manera en que capturaba momentos con una perspectiva íntima y pulida. Cada respuesta positiva fortalecía mi confianza y comencé a invertir en mejor equipo y software, tratando mis proyectos creativos como un negocio real, no como un pasatiempo.
encontré satisfacción en esta independencia, un orgullo que no tenía nada que ver con el reconocimiento de Clara o la validación de mi familia. Sin embargo, incluso mientras celebraba estas victorias, un dolor silencioso persistía. Había momentos en que recordaba cumpleaños, festividades o hitos que pasaron desapercibidos, no solo por Clara, sino por aquellos que deberían haber conocido mi valor. Esa historia de ser ignorada me había moldeado de formas que no podía ignorar. Un recordatorio de que mis logros, por reales que fueran, siempre llevaban rastros de lo que faltó. Aún así, el equilibrio cambió. Empecé a ver que mi valor no estaba atado al reconocimiento de quienes nunca me habían visto realmente. Cada proyecto completado, cada cliente satisfecho, cada comentario alentador, se convertía en prueba de que era capaz de crear impacto en mis propios términos. El orgullo en mi trabajo comenzó a pesar más que el dolor familiar del abandono, y los pequeños éxitos construyeron una base que nunca antes había tenido. Para cuando la primavera se convirtió en verano, había establecido un ritmo constante, una vida estructurada alrededor de mis propios logros y visión, una vida que prometía más que cualquier aprobación, y mientras mi confianza crecía, comencé a planear algo más grande, algo que no solo marcara independencia, sino el comienzo de una vida que no podía ser ignorada. Meses de trabajo constante y un reconocimiento creciente me llevaron a un punto que no creí posible a estas alturas de mi vida. Mis pequeños proyectos independientes habían evolucionado en un negocio de contenido modesto pero próspero, y los ingresos me permitieron finalmente darme un gusto que había tenido en mente durante años. Caminé hacia la agencia en el centro de Guadalajara, con el corazón latiendo más de anticipación que de nervios. El Tesla azul eléctrico brillaba bajo las luces del showroom. Sus líneas suaves y acabado pulido reflejaban una versión de mí que había construido completamente sola. Cuando firmé los papeles y me entregaron las llaves, sentí una emoción silenciosa, una recompensa tangible por años de perseverancia y autosuficiencia. A la mañana siguiente, compartí una foto del auto en mi página de Facebook, con un pie de foto sencillo, sin alardear nuevas aventuras, nuevos horizontes. No esperaba mucho. Mis seguidores eran principalmente amigos y un pequeño círculo de clientes. Pero quería marcar este hito para mí misma. En cuestión de horas, llegaron los me gusta y comentarios, algunos de conocidos, otros de personas con las que no hablaba en años. Sonreí, disfrutando del reconocimiento, por pequeño que fuera. Entonces sonó mi celular, y mi corazón dio un salto. El identificador de llamadas decía Clara Morales. Dudé, recordando décadas de silencio, los cumpleaños y logros ignorados, los desaires sutiles que permanecían en los rincones de mi memoria. Respondí, tratando de mantener la voz firme. «Mamá», comenzó Clara, con un tono cortante, casi irreconocible. «¿De dónde sacaste el dinero para esto? Tenemos que hablar. Reunión familiar mañana». La conversación me dejó mirando el celular, con una mezcla de incredulidad y enojo reprimido burbujeando dentro de mí. Durante años, mis logros pasaron desapercibidos, mis hitos ignorados, y ahora, un auto, un objeto material, era suficiente para atraer la atención de alguien que apenas me había reconocido de otra manera. La ironía no se me escapó, y bajo la sorpresa, una chispa de satisfacción brilló. Me di cuenta de que finalmente había construido una vida que exigía ser notada, una vida que no podía ser ignorada, y tenía planes para asegurar que esa atención no se desperdiciara. Al colgar, sentí una mezcla de anticipación y triunfo silencioso. El escenario estaba listo, no solo para un enfrentamiento, sino para una declaración de la vida que había ganado para mí misma. Miré mi calendario y notas, ya considerando los próximos pasos, preparándome para la reunión que revelaría la diferencia entre querer reconocimiento y verdaderamente ganarlo.
El celular vibraba insistentemente en la encimera de la cocina hasta que finalmente lo tomé. El nombre de Clara parpadeaba en la pantalla y sentí una mezcla de irritación y curiosidad. No esperaba esta llamada, no después de tantos años de silencio, no por los hitos que había celebrado sola en voz baja. «Mamá», dijo Clara, con un tono seco y cortante. «Vi el Tesla. ¿Cómo lo pagaste?» «Tenemos que hablar de los gastos familiares. La colegiatura de Sofía y Diego está por venir, y creo que podrías ayudar». Hice una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Después de décadas de ignorar cumpleaños, logros y simples reconocimientos, ahora se acercaba por un auto, un símbolo no de quién era yo, sino de lo que tenía. El reconocimiento que faltó durante años fue reemplazado por oportunismo. Me golpeó con fuerza. La ganancia material importaba más para ella que la relación que deberíamos haber cuidado. Exhalé lentamente, sintiendo el dolor familiar de ser vista solo cuando convenía. «Clara», dije con cuidado, manteniendo la voz firme, «me alegra que llamaras, pero esto no se trata solo de un auto o dinero. ¿Recuerdas cuántos cumpleaños, logros o pequeños momentos pasaron desapercibidos? He construido mi vida sin depender del reconocimiento de nadie, incluido el tuyo». Su voz se endureció. «Mamá, hablo en serio, contamos contigo. Ahora tienes los medios». Sentí la vieja tensión creciendo, la que había hervido a fuego lento durante años de abandono y favoritismo. La ira, la decepción y un extraño orgullo colisionaron dentro de mí. Podría ceder, dar el dinero, suavizar la tensión. Pero, ¿qué lección dejaría eso? Que bastaba con mostrar riqueza para ganar atención. No. Esto era diferente. Era mi oportunidad de demostrar que valoraba los principios por encima de la obediencia. «Te escucho, Clara», dije, manteniendo el tono mesurado. «Pero no dejaré que una necesidad financiera dicte el respeto y reconocimiento que debía haber recibido hace mucho. Hay una diferencia entre ser solidaria y ser dada por sentado». Ella dudó en la línea, y supe que entendía, al menos en parte, que esta llamada era un punto de inflexión. Mi vida había crecido mucho más allá de los viejos patrones, y yo podía elegir cómo se desarrollarían los próximos momentos. Colgué, dejando que la tensión flotara en la cocina vacía, ya planeando cómo convertir este ajuste de cuentas, tan esperado, en una lección que ella y nuestra familia nunca olvidarían. El sol subía más alto sobre Guadalajara, y con él, la anticipación de la reunión que había estado preparando en silencio comenzó a tomar forma. Me senté a la cabecera de la mesa del comedor, la superficie desgastada por años de comidas cotidianas, y esperé. Clara llegó primero, con una expresión educada pero cautelosa, seguida por Mateo, quien dio un breve asentimiento antes de sentarse frente a mí. No invité a nadie más. Esto era entre nosotros, y tenía la intención de hablar claro. Sin dudar ni disculparme, «Gracias por venir», comencé, con la voz calma pero firme. «Los invité porque necesitamos hablar de algo más que dinero. Necesitamos hablar de años de ser ignorada, de cumpleaños, hitos y logros que importaban para mí, y de cómo me he sentido invisible en esta familia». Clara frunció el ceño. «Mamá, no entiendo. Solo estamos pidiendo ayuda con la colegiatura y los gastos». Negué con la cabeza ligeramente, dejando que el silencio se asentara. Siempre se trata de lo que puedo dar, ¿verdad? No de reconocimiento o cariño. Te crié, te apoyé, y durante años vi cómo mis propias necesidades, mi propia vida, eran ignoradas. Solo te acercaste por el auto que publiqué en línea. Eso no es respeto, es oportunismo. Mateo se movió incómodo, claramente atrapado entre querer defender a su esposa y entender la gravedad de mis palabras. «Mamá, no me di cuenta». «¿No te diste cuenta?», interrumpí suavemente pero con firmeza. «¿No notaste mi cumpleaños? Los logros que celebré en silencio.
los años que me entregué a construir una vida sin exigir atención de ninguno de ustedes. Y ahora, de repente, un Tesla lo cambia todo. Clara abrió la boca, pero luego la cerró. Pude ver la incomodidad. El primer indicio de que esta conversación no seguiría el patrón habitual. Continué, mi voz ganando fuerza. Estoy cansada de achicarme, de disminuirme para que otros se sientan cómodos. He construido una vida. He ganado cada éxito y he cultivado las relaciones y logros que me definen. Esa vida es mía. No es un recurso para su conveniencia. El respeto y el reconocimiento no se pueden exigir porque estuvieron ausentes durante décadas. El silencio llenó la habitación. Dejé que el peso de mis palabras se asentara. Había pasado una vida tratando de ser suficiente para esta familia, pero finalmente terminé de buscar aprobación. Por primera vez, el poder en esta conversación estaba conmigo, y sentí una claridad y calma que no había conocido en años. Seguiré apoyando causas y personas que estén alineadas con mis valores. Dije al final, eso incluye mi vida, mis elecciones y mis principios. Si quieren ser parte de eso, necesitan entender lo que realmente significa. Los ojos de Clara parpadearon, y pude ver que la comprensión comenzaba a asentarse. Mateo permaneció en silencio, procesando la verdad de los años que había ignorado. Me recosté en la silla, con la tensión en los hombros aliviándose ligeramente, sabiendo que este enfrentamiento no solo había establecido límites, sino que había comenzado a cambiar el equilibrio de poder de una manera que hacía mucho tiempo estaba pendiente. Mañana ejecutaría el plan que había preparado, asegurándome de que mis decisiones hablaran más fuerte que cualquier palabra. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio con la carpeta que había preparado cuidadosamente durante las últimas semanas. Dentro estaban los documentos, completamente ejecutados, que transferían 150 millones de pesos a una organización benéfica para la educación infantil que había investigado y verificado. No fue una decisión impulsiva, fue deliberada. Una declaración que reflejaba los valores que había cultivado durante décadas. Me había prometido que cualquier apoyo que ofreciera estaría alineado con mis principios. No simplemente llenaría los vacíos que mi familia asumía que cubriría. Cuando Clara llegó, con los ojos brillantes de expectativa, sentí una satisfacción silenciosa. Había venido lista para negociar, para discutir, tal vez incluso para hacerme sentir culpable para que cediera. En cambio, puse la carpeta sobre la mesa y dejé que el peso de la acción hablara antes de decir una palabra. Esto es lo que estoy haciendo con los recursos que tengo, expliqué. No porque le deba a alguien, no porque el reconocimiento se pueda comprar, sino porque estos niños necesitan oportunidades que nadie les ha dado. Esta es la familia que elijo apoyar. El silencio que siguió fue palpable. Los labios de Clara se apretaron en una línea fina. Mateo miró sus manos, sus dedos tamborileando nerviosamente contra la mesa. Por primera vez, entendieron que la vida que había construido no estaba a su disposición ni bajo su control. La sorpresa y la culpa reemplazaron la actitud de derecho con la que habían entrado. Observé cómo la comprensión se asentaba. Esto no era un castigo, era un límite reforzado por la acción, y no podían revertirlo. Después de que se fueron, sentí la tensión familiar liberarse de mis hombros. Me recosté en mi silla, pensando en Adrián, quien siempre había sido mi ancla, y en Elena, cuyo aliento me había guiado cuando dudaba de mí misma. Reflexioné sobre la independencia que había ganado, el crecimiento que había logrado, y la comunidad de personas cuya presencia y apoyo realmente importaban. Esas eran las relaciones que definían la familia, no los lazos de sangre que alguna vez me dejaron invisible. Mientras la luz de la tarde llenaba mi sala en Guadalajara, me permití saborear la claridad y la libertad que finalmente había asegurado. Había reclamado no solo el control sobre los recursos, sino sobre mi vida, mis elecciones y mi valor. El capítulo de mi vida moldeado por el abandono había cerrado,
reemplazado por uno construido sobre acción intencional, claridad moral y conexiones significativas. Y mientras comenzaba a planear los próximos pasos de mi trabajo con la organización benéfica, supe que las lecciones que había reforzado hoy seguirían guiando cada decisión, cada relación y cada elección que haría de ahora en adelante